Hoy, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Qué lindo encontrarnos otra vez. Episodio número 11. 11 semanitas, casi 3 Tremendo. meses. Sí. Ya cumplimos con nuestra meta inicial Sí. y ahora vamos para lo que Dios quiera. Sí. Estamos abiertos a lo que Dios quiera hacer, Sí. pero estamos tan contentos por el episodio de la semana pasada que hablamos de la importancia de las relaciones, ¿no? También pudimos subir un posteo en redes sociales del mismo contenido, algunas cosas similares, Sí. y muchas buenas repercusiones de ese contenido, Sí. de entender qué importante es relacionarnos de acuerdo a los patrones bíblicos, ¿no? Sí, es un tema creo que no se habla mucho, ¿no? Sí. Se habla de las amistades, porque no fuimos tan específicos con las amistades en sí, Sí. sino con las relaciones en general. Con todo vínculo que tengas, no solamente Sí. con la gente que amás. Entonces, vos tenés que correr a ver todos los capítulos de este podcast. Sí. Compartilo con alguien. Este contenido realmente creemos que semana a semana puede cambiar nuestra manera de vivir el cristianismo. Tal cual. Para eso que lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Para que día a día reflexionemos lo que Dios hace en nosotros y podamos vivir vidas que realmente honren al Señor y que sean vidas en abundancia en Él. Y hoy tenemos un tema muy especial que a mí me encanta, es de mis temas favoritos de los que vamos a hablar. Y la pregunta de este episodio es, ¿la iglesia influencia al mundo? Ya te hiciste esa pregunta, si la iglesia realmente está influenciando el mundo. Ujú. ¿Cómo sería el mundo si la iglesia no estuviera presente? Claro. Yo creo que es importante hablar sobre este tema, ¿no? Sí. Básicamente sobre la cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana. Vamos a ir definiendo ese Claro. concepto de a poquito. Sí, como cristianos estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Ujú. La sal que conserva los principios, los valores del reino de Dios y la luz que brilla en medio a las tinieblas. Totalmente. Entonces, por eso es importante que como cristianos entendamos qué es la cosmovisión bíblica, que básicamente es la forma de ver y entender el mundo según los lentes de los principios de la palabra de Dios. Claro, es empezar a ver todo lo que vivís de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ujú. A veces analizamos diversas situaciones con lo que nuestras emociones hablan, con lo que nuestras experiencias dicen o lo que aprendimos en diversos lugares, pero es cambiar nuestra manera de ver cada situación de nuestra vida y decir, ahí, pará, ¿qué dice Dios sobre esto? Claro, y a partir de ahí, de entender Ujú. la forma como la palabra ve el mundo, Total. a partir de ahí ser influencia a esta tierra. Así que acompáñanos en este episodio para Sí. saber cómo podemos ser luz en las tinieblas y sal en esta tierra. Claro, y cómo ver todo de esta perspectiva bíblica, no nuestra perspectiva, sino la del Claro. reino, porque el Señor nos llama a impactar esta sociedad. Sí. Hay un llamado en nosotros de que este reino de Dios que nos cambió para siempre se meta en la sociedad y cambie toda la masa, como dice Ujú. la Biblia, ¿no? O sea, cambie Ajá. toda su manera en la que se compone. Y realmente Ajá. el mundo solamente tiene voz donde la iglesia se cayó. Sí. Donde la iglesia silenció su voz es donde el mundo está hablando. Donde la iglesia se calla, el mundo levanta su voz. Muchas de las universidades más conocidas de este mundo, de hecho las 5 más famosas y más prestigiosas, nacieron como centros de entrenamiento misionero y universidades cristianas. Increíble. Entonces, qué importante entender, cuando la iglesia se empieza a callar, el mundo empieza a tener voz. Sí. Y esta pregunta es valiosa porque son cosas que a veces, honestamente, a mí me indignan un poco las que veo. Ujú. Personas que todo el tiempo como cristianos terminan buscando ser influenciados por el mundo y replicar una versión cristiana de lo que el mundo está haciendo. Sí. Sí, hoy, pero qué antiguo decir el mundo. Yo también vivo en el mundo. Bueno, se entiende cuando hablo de esa Claro. manera. A mí tampoco me gusta ese término. No es algo que amo, oh, qué lindo término. Pero se entiende cuando hablo de que las personas que no tienen a Cristo terminan influenciando a las que deberían ser influenciadas por la palabra de Dios. Sí. Entonces surgen las ideas de hacer, por ejemplo, festivales cristianos como el festival más conocido. Qué bueno, festivales de música y de rock cristiana. A ver, toda la vida se hicieron y está bárbaro. Pero ¿por qué tenemos que hacer hasta el mismo diseño de eso? El mismo fly, copiar todo. No, pará, hay creatividad en vos. Dios nos hizo creativos, Dios nos creó para hacer algo distinto, algo transformador. Y lo hablo porque yo también he caído en ese error. Ujú. Ah, qué lindo lo que están haciendo en tal lugar, lo voy a hacer pero en la versión cristiana. Dios no nos llama a ser la versión cristiana de lo que el enemigo está promoviendo. Dios nos llama a hacer luz en las tinieblas y a traer su versión, lo que Él está hablando en medio de todo lo que vivimos. Claro. Necesitamos devolver la voz de la iglesia al mundo.
¿Y cómo? ¿Qué es? Abriendo más congregaciones, sí, también, pero no solamente eso, Sí. sino siendo la iglesia. Claro. Siendo la iglesia en cada ambiente. Generando impacto realmente, ¿no? Total. Siendo diferente donde estés. Ujú. Porque ser más de lo mismo no va a cambiar el ambiente donde estás. Sí. Tienes que realmente brillar. Y es impresionante cuando estás en un ambiente donde la palabra de Dios, donde los principios del reino no están presentes, cuando llega un cristiano verdadero Sí. que manifiesta los principios, las personas se interesan. Porque Total. eso es diferente. Ujú. Eso es algo que no se habla. Muy bueno. Son cosas que quizás no son naturales, pero son interesantes. Bien. Entonces, sé eso en el lugar donde estás. Total, la iglesia, como iglesia, necesitamos ministros a tiempo integral, siendo médicos, Sí. siendo artistas, siendo constructores, siendo arquitectos, siendo la carrera y profesión que tengas, pero que seas un ministro a tiempo integral también en ese lugar. Claro. Y que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Porque tu pastor no va a poder estar en tu universidad. Total, donde vos estás. Yo no puedo estar en el medio artístico porque yo no soy de esa rama. Ujú. Vos tampoco sos un médico, no tenés ese conocimiento. Yo quise ser cantante, pero no me dio la nafta, así que no. Pero es eso, o sea, entender el lugar donde estás y donde Dios te llamó para estar. Total. Y que solo vos podés hacer eso. Ujú. Quizás ninguno de nosotros podemos alcanzar a las personas que vos alcanzás. Total. De hecho, hay estudios que revelan que solo el 3% de la iglesia va a estar en el altar predicando. Entonces, si todo el tiempo presentamos el éxito como estar en un altar predicando, estamos cerrados porque el otro 97%, según esa perspectiva, estará debajo de su potencial. Sí. No, por favor, no. O sea, Dios nos llama a impactar con el reino de Dios en nuestro trabajo y en nuestro ambiente. Y a partir de ahí vas a entender que tu trabajo no es solo un trabajo. Tu trabajo es el propósito que Dios te dio para que manifieste su naturaleza, su cosmovisión, su manera de ver las cosas. Me encanta este tema, estoy cebadísimo. Perdón, Gaby, banda vos, amor, dale. Sí, ahora que somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios, expresamos la naturaleza del Padre. Sí. En Efesios 4:24 va a decir, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. No hay forma de ser como Dios si no nos revestimos de la nueva naturaleza. Totalmente. Entonces, a través de tu oficio, como dijo Leo, a través de tu oficio y tu vocación, vos estás llamado a revelar su naturaleza, revelar la naturaleza del Padre. Y cuando operamos en nuestra vocación a partir de su naturaleza, entonces el reino de Dios se expande de forma social. Quizás vos no vas a ser un pastor en la iglesia, pero puedes pastorear, puedes profetizar desde tu lugar de trabajo, desde tu universidad, Claro. dentro de tu casa, Ujú. ¿no? Totalmente. La iglesia es como un aeropuerto. Claro. ¿Qué significa esto? Somos aviones, ¿no? O sea, entonces llegamos a ese aeropuerto donde llegamos y somos discipulados, llenamos nuestro tanque, revisamos que todo esté funcionando de forma correcta y luego volamos otra vez al mundo Claro. a llevar lo que Dios puso en nosotros. Luego volvemos, llenamos el tanque, nos reabastecemos en la congregación y seguimos volando a los lugares donde Dios nos Sí. envía. Lamentablemente, como iglesia hemos criminalizado ciertas áreas. Áreas como la política, como las artes. Lugares, no, ahí los cristianos no pueden estar porque es áreas del diablo. No, nos equivocamos. En todos los lugares debe ser predicado el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque en todos los lugares están las personas por las cuales Cristo Jesús murió en aquella cruz. Ahora, si en nuestro trabajo no vivimos con esa cosmovisión cristiana, si nos dejamos influenciar por el mundo, vamos a terminar siendo uno más de ellos. Y eso va a cambiar nuestra vida y nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, qué importante entender, lo que tiene que llenar tu vida es lo que la palabra de Dios dice. Si está lo que te está costando hoy, si cuando vas a tu trabajo, a tu universidad, esas ramas, estas ideas te están influenciando, están llegando a tu vida, entonces antes de ir tenés que leer la Biblia. Sí. Antes de ir tenés que orar. Antes de presentarte a ese lugar tenés que estar lleno, ese tanque tuyo que es tu vida tiene que estar lleno de palabra de Dios Sí. para poder ir, volar y establecer el sistema del reino en ese ambiente. Y sí, pasa que pensamos muchas veces que estamos con el control de nuestras vidas. Pensamos que está todo bajo dominio nuestro
Y la verdad es que muchas veces somos influenciados y ni nos damos cuenta de eso. Pensamos que el mundo es predecible porque nosotros podemos prever lo que va a suceder mañana. Pero la verdad es que el mundo es volátil, está siempre cambiando. Total. Hay muchos factores que cambian todo el tiempo. Sí. Queremos ser racionales, basados en nuestras creencias y nuestra forma de entender el mundo, pero la verdad es que todo es incierto. Nada está verdaderamente definido, es difícil de prever. Y también es ambiguo. Hay muchos significados diferentes, cada uno tiene su verdad. Totalmente. ¿No? También queremos ser justos, basados en nuestra forma de ver las situaciones, y el mundo es complejo. Total. Todas las personas van a tener su forma diferente de ver el mundo, su forma de justicia, su justicia propia. Y por eso que es importante este tema, porque si queremos ser iglesia, si queremos ser luz en este mundo, tenemos que estar bien fundamentados, no en lo que nosotros creemos, sino en lo que la palabra está diciendo. Total. Es cambiar nuestra forma de pensar, es revestirnos de la nueva naturaleza del Señor. Totalmente, amor. A ver, de hecho, dicen que en los próximos 15 años habrá 3 revoluciones como el nivel de revolución que fue el Internet. ¿No? De hecho, la inteligencia artificial ya está iniciando esa revolución en medio nuestro. Tenemos un mundo globalizado. En un clic ya sabemos todo. Estamos intoxicados de información. Sí. ¿No te pasa a veces que decís, ay, basta de este celular, Dios, basta de lo que todo el mundo está hablando? Es una cultura sin identidad. Estamos viviendo en un mundo complejo. Antes, el conocimiento humano cambiaba cada 200 años. Después fue cambiando cada 50 años. Y con la evolución de la tecnología comenzó a cambiar cada 10 años. Y luego después cada 6 meses y ahora cada 3 meses hay algo nuevo. ¿Te das cuenta? O sea, como que todo el tiempo hay nuevas dinámicas, nuevas formas que estamos aprendiendo, que no estamos comprendiendo. Entonces yo a veces me siento desactualizado en todo. Claro, sí. No, porque la inteligencia artificial hace esto, y yo quedé como, ¿qué? Claro, esos días, ayer estaba escuchando un podcast que decía justamente eso, ¿no? Que estamos todo el tiempo recibiendo informaciones, siendo bombardeados por reels, cada uno dando una opinión sobre un asunto, como que todos son especialistas en todo. Total. Pero nadie profundiza en nada. Totalmente. Entonces sabemos un poco de todo, pero no logramos meditar y digerir ningún tema en profundidad. ¿Y sabes lo que va a generar esto? Si vos realmente te fundamentás en el Señor, si tenés bien firmes tus bases en Él, vos te vas a mover por tus convicciones y no por esta información que recibas o por emociones. Y eso va a cambiar tu vida. A la larga va a manifestar un fruto enorme. Que vos realmente tengas en claro, esto es lo que creo, esta es mi vida, esto voy a decidir, estos son mis no negociables, las cosas que no negocio. Eso va a preservar tu futuro y te va a ir bien, y además vas a influenciar a otros. Claro, porque eso todo está influenciando, está generando una cultura. Totalmente. Está generando una cultura de personas que no son profundas, que no profundizan ni en las relaciones, ni en determinados temas, ni en su propia fe. Y no podemos dejar que eso entre en nuestro corazón. Totalmente. Porque hoy en día es esa cultura que está influenciando tu vida, si es que permitís, ¿no? ¿Quién está formando la mentalidad de esta generación? ¿Es la familia? ¿Es la iglesia? No, me parece que lo que está formando la mentalidad y la cultura de esta generación es la pantalla. Totalmente. Por ejemplo, ¿quién formó la mentalidad sexual de esta generación? ¿Es la familia? ¿Es una conversación sana en la mesa? No. Hoy quien forma la mentalidad sexual de esta generación es la industria pornográfica. Totalmente. Y eso es muy preocupante. Un día podemos hacer un podcast hablando solo sobre este tema. Sí. Pero la industria pornográfica, que también por detrás hay muchos otros temas, como mismo la industria del tráfico humano. Totalmente. Entre otros. Sí. Eso forma una mentalidad completamente deturpada de lo que es el sexo. Perturbada sería. Perturbada. Como distorsionada. Distorsionada. de lo que el sexo realmente es, claro. Y por eso es importante entonces todo eso que estamos diciendo sobre fundamentar bien nuestras Totalmente. creencias. Pero la buena noticia es que el Señor nos incluyó en su plan.
es que Él nos hizo parte de Sí. su iglesia. Y eso cambia el juego para nosotros para siempre. Sí. De hecho, en la Biblia hay una ley importante a tener en cuenta cuando la lees. Y es la ley de la primera mención. Toda vez que en la Biblia se menciona por primera vez una palabra, es importante analizar la misma y analizar el contexto donde la misma se dijo y el significado que la persona que la mencionó quiso darle. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra iglesia, que es el tema de este podcast y de iglesia influencia al mundo, no, es en Mateo 16. En Mateo 16 Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo y es su último discurso, había sido 6 kilómetros atrás. Jesús camina 6 kilómetros hasta ese lugar y en ese lugar le pregunta a los discípulos suyos, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen ustedes y quién dice la gente que yo soy? Ajá. Y Pedro responde, yo creo que vos sos el Hijo de Dios. Entonces Jesús le responde a Pedro, Pedro, esa revelación te la ha dado el Padre. Y sobre esta revelación que diste, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No, o sea, él está diciendo, hey, sobre esta declaración que diste de que Jesús es el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. Y ahí aparece la primera mención. La primera vez que en ese contexto se menciona la palabra iglesia. Ahora, ¿qué tenía ese contexto? ¿Cómo era Cesarea de Filipo? ¿Por qué Jesús lo habla en ese ambiente? En ese lugar había 2 templos paganos. Había un templo pagano a un dios llamado el dios Pan, que ahí deriva la palabra pánico. Era un dios griego de mitad hombre y mitad animal. Y el otro templo pagano era de una diosa griega de la fertilidad, donde constantemente había orgías sexuales. Y Jesús los lleva caminando 6 kilómetros, donde ningún judío iría, donde a nadie le gustaría estar, para en ese lugar decir, la iglesia nace en este lugar. De hecho, dicen que había un agujero en Cesarea de Filipo, que está hasta el día de hoy en ese templo pagano, y ese agujero se llama las puertas del infierno. Ajá. Y Jesús lo menciona. ¿Qué es lo que Jesús quería demostrarnos? Que la iglesia nació para lugares oscuros, que no debe esconderse en 4 paredes, sino que está llamada a influenciar al mundo, a empujar las tinieblas. Porque también dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No sé vos, yo nunca vi una puerta caminando. No, Vos, ni quiero. no vi una puerta andando. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es la que camina, Amén. la iglesia es la que va, la iglesia es la que corre con el mensaje de la salvación hasta empujar y romper las puertas del infierno, y ese es nuestro llamado. Wow, Ya me dieron ganas de predicarte. Amén. ¿Sí? Sí, ¿No? sí, por eso, con urgencia, Total. con ese sentido de urgencia, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, Sí, sí. porque el mundo está esperando que vos te manifieste. La naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios. Totalmente. Entonces no lleve eso como algo liviano, como algo con poca importancia. No, eso es muy importante. Total. Necesitamos ser iglesia y realmente influenciar las esferas de esa sociedad. A eso es que estamos llamados. Y qué bueno sería que compartas este contenido con más personas. Sí. Tenemos buenas noticias para el año que viene en cuanto a capacitarte en tu cosmovisión cristiana y bíblica. Va a haber ciertas cosas, noticias que te van a gustar seguramente. Sí. Así que seguí al pendiente de todo lo que hacemos. Sí. Pero para cerrar, quiero hacer una pregunta. Ahora, ¿cómo establezco mi cosmovisión cristiana? ¿Cómo vivo de esa manera en la cual los lentes que veo todos a través de la palabra de Dios y soy iglesia en todo lugar? Mira, Hebreos 3:4 dice, toda casa es hecha por un constructor, Sí. pero Dios es el que construye todo lo que existe. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo está construyendo algo. Sí. Todo el mundo está construyendo ideas, filosofías, pensamientos. Pero vos tenés que vivir desde la seguridad que el que construyó todo lo que existe es el Señor. Entonces, primero, antes que cualquier otra cosa, va Dios en tu vida. Tu noviazgo te está apartando de Dios, tu noviazgo va afuera. ¿Entendés? Sí, O sea, esa amistad te está apartando del Señor. Ok, hasta que tengas la madurez para ir a predicarle a esa persona, te vas a apartar un tiempo. Sí. Para que vos desarrolles firmeza en tu interior, que te enfoques en el Señor y puedas en todo ámbito manifestar su luz, su gloria a todo aquel que lo necesita. Amén. Bueno, Me hermoso encantó. capítulo. Me encantó. Me encanta y creo que la semana que viene va a estar realmente bueno. La semana que viene tal vez tengamos invitada especial. Sí. Tal Dejamos vez ahí. la dejamos abierto. Tiramos. Se vienen 2 invitados especiales que si lo logramos antes de fin de año los temas van a estar buenos. Sí.
La verdad que van a venir muy bien a mucha gente que nos está escuchando. Totalmente. Así que, bueno, Dios te bendiga. Compartí este episodio con alguien. Poné like, poné comentarios, haz todo lo que tenés que hacer para que más personas escuchen que como iglesia estamos llamados a influenciar el mundo. Gran abrazo. Chao, chao. Nos vemos.